Cordial a todos los jóvenes de la asignatura Finanzas Públicas del séptimo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante este periodo 2020-2021 en su primer semestre. Uno de los primeros aspectos para hacer una introducción básica sobre el manejo de las finanzas públicas en un país es que todo estudiante o toda persona que desee adentrarse en este ámbito, en este manejo de cómo el Estado maneja las finanzas públicas, tiene que ver con aquellos ámbitos importantísimos que pueden servir para el estudio de la economía en general o de cualquier asignatura. Y este primer ámbito tiene que ver con el aspecto teórico. Mucha gente cree que la teoría no tiene sentido y que la práctica o la experiencia es más importante, pero está demostrado que una persona o un profesional que tiene un vasto conocimiento de las teorías y de los conceptos fundamentales que se manejan en una ciencia, tiene un nivel de raciocinio, un nivel de comprensión y de ejecución de su profesión mucho más amplia, porque los conceptos dentro de este ámbito teórico son fundamentales para poder entender la dinámica de cualquiera de las asignaturas de una carrera. Y también las teorías. Recordemos que en el mundo económico hay una evolución del pensamiento que tiene que ver con que ha habido autores o grandes investigadores que han dicho cómo debe funcionar la economía en su conjunto, pero también ha habido otros investigadores y otros autores dentro de las mismas escuelas que han planteado aspectos importantes de cómo deben manejarse las finanzas públicas al interior de un país, y dentro de esto las leyes económicas que han sido creadas para justamente la toma de decisiones que los gobiernos tienen que hacer para manejar adecuadamente las riendas de una nación. Un segundo ámbito tiene que ver con el ámbito histórico, y dentro de esto es fundamental que nos adentremos en la época del desarrollo de cualquier espacio geográfico que queramos estudiar. Por ejemplo, si queremos saber sobre el ámbito histórico o las finanzas públicas a nivel mundial, pues tenemos que ver qué ha pasado en la economía mundial en las últimas décadas. Y asimismo a nivel de América Latina. América Latina tiene toda una historia plagada allí de acontecimientos que han afectado de una u otra manera las finanzas públicas. Asimismo, la economía del Ecuador pues no se queda atrás, tiene que analizarse todos aquellos acontecimientos que han afectado históricamente la economía del Ecuador, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, en ese sentido podemos sintetizar o esquematizar básicamente que el Ecuador ha tenido épocas de auge de importantes productos que han marcado su historia económica, desde los años 20 con el boom del cacao, los años 30 con el boom del café, después sigue el boom del banano entre los años 40, años 50 y los años 60, posteriormente aparece el petróleo como un producto que se constituyó en el principal generador de recursos para el sector público, en este caso al interior de las finanzas públicas. Se dieron dos acontecimientos fundamentales en 1972, que fue el hecho de que el Ecuador descubrió que era rico, es decir, descubrió que tenía grandes reservas de petróleo, y a partir de allí se empezaron a gestionar todo lo que se conoce como las exportaciones de petróleo crudo. Y a la par de eso sucedió el hecho de que las economías en desarrollo entraron en crisis y se generó un incremento del precio del petróleo nunca antes visto para aquella época. El barril de petróleo que se cotizaba en $8 pasó hacia 1972 y durante más o menos casi la mayor parte de los años de la década de 70 a un promedio de entre 35 a $40 por barril, lo cual era muy significativo y tenía un impacto muy fuerte en las economías productoras de petróleo, que en este caso el Ecuador, es decir, tenía ese impacto importantísimo hasta el punto que los ingresos petroleros llegaron a significar el 70% de los ingresos que recibía el Estado. Entonces, esos son dos aspectos importantes, la teoría, la parte histórica, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos dos aspectos nos ayudan para entender las finanzas públicas en la realidad actual. Dentro de esto, entonces, tenemos que observar qué está sucediendo en los actuales momentos y de qué manera eso que sucede afecta a las finanzas públicas. Para eso tenemos que observar la aplicación de la política económica, el desarrollo de los sectores productivos y las relaciones económicas internacionales. En el ámbito de la política económica
tenemos que ver cuál es la orientación que ésta sigue, si es una orientación fiscalista, si es una orientación de intervención del Estado o si es una orientación de libre mercado. Y el desarrollo de los sectores productivos, justamente en estas últimas semanas del mes de marzo y abril, pues el Ecuador ha sufrido, al igual que muchos países, todo lo que es un periodo de emergencia sanitaria que llevó a la paralización de las actividades productivas. Entonces, por ejemplo, si analizamos esa parte aquí dentro de cómo afecta las finanzas públicas, observamos que de una manera radical, es decir, al no haber empresas, no hay producción, al no haber producción, no hay generación de actividad productiva, no hay transacciones y por lo tanto no se generan utilidades para el pago de impuestos de renta, por ejemplo, y no se generan transacciones para el pago del impuesto al valor agregado y los otros impuestos que se puedan estar ocasionando. Entonces, es importante el análisis de la realidad actual y lo que tiene que ver con las relaciones económicas internacionales también, y dentro de esto un punto elemental a nivel de las finanzas públicas del Estado, que son los préstamos internacionales a los que puede acudir una nación. Pero aparte de estos tres elementos fundamentales que nos dan una visión bien clara de cómo funcionan las finanzas públicas, pues tenemos que mencionar un ámbito legal, es decir, las finanzas públicas como tal en la práctica no se desarrollan de una manera libre, sino que están sujetas a un marco legal, a unas normas establecidas, a unos reglamentos establecidos por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, desde la misma Constitución que habla de cómo o cuáles son los objetivos que debe tener la política fiscal, las finanzas públicas, el sector público, o también unas leyes más específicas como el Código de Finanzas Públicas, la ley tributaria, etcétera. Es decir, todo un marco legal que regula el funcionamiento de las finanzas públicas. Entonces son cuatro aspectos fundamentales: lo teórico, histórico, la realidad actual y la parte legal que se complementa con el estudio de los aspectos internacionales, de los fenómenos que se han venido sucediendo y que de una u otra manera afectan el desarrollo de la parte financiera del Estado, en este caso la mundialización, la globalización, la regionalización, el desarrollo tecnológico, el movimiento de capitales y la competitividad y los periodos de crisis que se han venido pasando. El último que estamos viviendo es la crisis provocada por el COVID-19. Entonces, en ese sentido, esta es una primera aproximación para que ustedes entiendan que para poder manejar la finanza pública tenemos que adentrarnos dentro de estos ámbitos. Indudablemente que en la asignatura no lo vamos a poder cubrir totalmente, queda como una motivación para que cada uno que le guste esta temática pueda acudir hacia una serie de información que hay que le pueden ayudar a entender de mejor manera cómo funciona la finanza pública, en este caso el Ecuador. Y dentro de esto también tenemos que observar cuál es el contexto general de la finanza pública, y para ello observamos que en una economía existen cuatro componentes: el Estado como tal, que es el que dirige, que es el que condiciona, que es el que regula las actividades económicas; la empresa, que es la que produce bienes y servicios; la familia, que oferta su mano de obra y que realiza el consumo; y el sector externo, que tiene que ver con las relaciones económicas internacionales del país con el resto del mundo. Entonces, en este sentido, el Estado tiene mucho que ver con estos tres elementos, porque, por ejemplo, el Estado recibe de las empresas una serie de recursos a través de impuestos, el Estado envía a la familia una serie de recursos a través de transferencias, y de la familia recibe la mano de obra que ésta está ocupada en el sector público. El sector externo, por su parte, también le da al Estado una serie de condiciones para que pueda promocionarse a nivel internacional, pueda vender sus productos, pueda obtener recursos, pero al mismo tiempo el sector externo le da también al Estado el hecho de impuestos, por ejemplo, los impuestos a las importaciones y demás impuestos internos por cada una de las actividades productivas que éstas realizan, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que observar que estos son componentes importantes. Pero cuando hablamos de finanzas públicas, pues de acuerdo a lo que podemos leer en esta lámina, tiene como objetivo central investigar y estructurar los sistemas y las diversas maneras, es decir, las formas como el Estado se provee de recursos, tanto materiales y financieros, necesarios para poder funcionar.
Es decir, para que funcione el ministerio, para que funcione la subsecretaría, para que funcionen las empresas públicas, para que funcionen todos aquellos servicios que el Estado da a la población. Entonces, en este concepto también comprende las reglas entonces de cómo el Estado hace para generar ingresos y al mismo tiempo las reglas de cómo se aplican de manera correcta para poder gestionar los gastos que se tienen que hacer producto de la actividad del Estado y que son financiados con los ingresos que éste logra captar. Y en otras palabras, las finanzas públicas están estrechamente vinculadas a las cuestiones de distribución de ingresos y la igualdad social, que es otro elemento importante dentro del manejo de las finanzas públicas, y lo cual se la pueden hacer a través de las transferencias y en otras ocasiones por el diseño de sistemas fiscales, colocando impuestos a las personas que tienen más altos ingresos. En este sentido, otro aspecto importante es tener claro entonces 5 aspectos fundamentales que tienen que ver con las finanzas públicas. El primero de ellos es la existencia del Estado. El segundo de ellos es que el Estado aplica las finanzas públicas y para poder generar ingresos, para poder gestionar los gastos, para poder obtener superávit o déficit fiscal, y si tiene déficit fiscal, acudir al financiamiento externo para poder remediar o para poder manejar adecuadamente ese déficit fiscal. Y otro elemento importante que es que con los recursos que capta poder hacer redistribución hacia aquellos sectores de menores recursos que necesitan de la participación del Estado. Entonces, en ese sentido, pues las finanzas públicas tienen que ver con estos elementos. Y más específicamente, pues entonces, para poder concluir, pues vemos que las finanzas públicas tienen que ver con cómo se manejan los recursos financieros por parte del Estado. Entonces, en este sentido también, pues, de manera más específica, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos, los gastos, los préstamos internos y externos, así como las tarifas de bienes y servicios de determinados productos que el Estado logra colocar también en la economía. Y para configurar, pues entonces tenemos que el Estado, a través del presupuesto general del Estado, pues gestiona el sector público y dentro de esto gestiona los ingresos, los gastos, el financiamiento, la venta de bienes y servicios y, como decíamos, procura hacer una adecuada redistribución de la renta. Finalmente, pues queda como importante saber que hay una serie de términos que tienen que manejarse para poder entender de mejor manera el funcionamiento de las finanzas públicas. Entre ellos están lo que es política fiscal, ingresos públicos, gastos públicos, déficit o superávit público, fuente de financiamiento, deuda pública interna y externa, inversión pública, impuestos, tributación, reformas tributarias, sector público, servicios de la deuda, organismos internacionales, gasto corriente, sistema de rentas internas, Ministerio de Finanzas, y entre una serie de conceptos y términos que a lo largo de la asignatura pues vamos a ir rescatando y que nos van a ayudar para poder entender de mejor manera la dinámica de esta asignatura. Se le agradece por su atención, jóvenes, y esperamos vernos en el próximo video.